Bueno, este es el curso de química para ingeniería informática. Yo soy el profesor Erwin Baumgartner. Ya nos hemos encontrado, nos hemos visto la clase el martes, así que ya no hace falta presentarme. Y bueno, entonces empecemos a hablar del curso de química. Este curso de química tiene, creo que 8 o 9 unidades y las vamos a ir viendo. Cada martes una unidad distinta. Algunos martes va a haber media unidad, porque la unidad en sí es muy larga. Así que vamos a ir trabajando así. Y por supuesto van a ser videos. Ustedes los van a ir viendo antes de la clase de problemas. Y en la clase de problemas vamos a hablar de los problemas, pero ya sabiendo o suponiendo que ustedes han visto la teoría, que obviamente la teoría está aquí en estos videos. Bueno, la primera unidad es fundamentos, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en fundamentos lo que vamos a ver son las cosas básicas que deberían saber, pensamos nosotros, del colegio secundario, pero como, digamos, por un lado, todo esto lo vamos a ir usando, necesitando a lo largo del curso, y entonces, como lo vamos a trabajar, lo vamos a necesitar, vamos a hacer un pequeño repaso de estos temas, materia, energía, tabla materia, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a hacer en este video, y ya le digo, más bien un repaso de las cosas que han visto. Pero como, digamos, por ahí lo vieron hace mucho tiempo, le dieron poca bolilla, algunas cosas no lo vieron, hacemos una revisión. El primer tema que figura en el listado que acabamos de ver es materia y energía. Bueno, tradicionalmente, hasta principios del siglo XX, el mundo físico, los físicos dividen el mundo, todo lo que está en el mundo, en materia, que es lo tangible, lo que puedo agarrar con las manos, tocar, medir algo, y energía, que la energía se puede definir como la capacidad de hacer trabajo. Seguramente este término lo conocen esta definición y saben algo, algunas energías seguramente han visto. Estamos hablando, por ejemplo, de energía mecánica. Dentro de las energías mecánicas consideramos la energía potencial, la cinética, la elástica. La potencial, bueno, acá doy la fórmula, es mgh, que es m es la masa, g es la aceleración de la gravedad y h es la altura a la cual subo un objeto desde el suelo o desde una mesada, lo que fuera. Yo subo un objeto. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando yo lo subo? Yo tengo que hacer un trabajo sobre él. Es una fuerza que yo hago, que va a ser igual al peso. Para levantarlo, tengo que hacer una fuerza igual al peso que tiene el cuerpo, que entre paréntesis es mg. Mg es el peso. Y entonces yo levanto el cuerpo y tengo que hacer un trabajo que está dado por la fuerza que yo hago por la distancia, que es h. Es esto, fuerza por distancia. Ahora, ¿qué pasa? Hay una transferencia de energía. Energía mía, que viene de la energía, digamos, los alimentos, de las reacciones químicas que ocurren en mis células, lo que llamamos el metabolismo. Entonces, energía química mía, la transfiero al cuerpo que lo estoy levantando. Entonces, toda esa energía que yo le di, ahora, cuando el cuerpo está más alto, a cierta altura, tiene esa energía que la llamamos potencial. ¿Y potencial por qué? Porque potencialmente puede hacer un trabajo. Esto que hablamos acá. Este cuerpo adquirió esta energía y ahora
puede hacer un trabajo. Por ejemplo, le puedo poner una ruedita, una soga, y del otro lado coloco un cuerpo abajo, y entonces dejo caer el cuerpo que yo levanté, él se cae, va perdiendo energía potencial y le va pasando esa energía al otro cuerpo que sube. O sea, esto es lo que consideramos como la capacidad de hacer trabajo. Esto se entiende mejor todavía, o igual, en lo que llamamos energía elástica. Energía elástica, bueno, la fórmula es 1/2 de K por delta X al cuadrado. Básicamente se aplica a resortes. Entonces, K, ¿qué es? Es la constante del resorte. Me dice qué fuerza tengo que hacer para comprimir o elongar el resorte en una cierta distancia. En general se da en fuerza, se mide en newtons por metro. Y delta X es la distancia expresada en metros que yo lo comprimí o lo elongué al resorte. Y entonces fíjense que si yo lo comprimo una cierta distancia, ahora adentro del resorte va a haber esa energía que yo hice. Yo hice un trabajo sobre él, comprimí. Entonces tengo que hacer fuerza por distancia de nuevo, y entonces va adentro del resorte. Ahora tengo acumulada esta energía. Bueno, la fórmula es 1/2 de K por delta X al cuadrado. Y ahora, ¿qué hace? ¿Qué puedo hacer? Puedo poner al lado del resorte un objeto, largo el resorte, y el resorte tiende a estirarse, pierde esa energía que había acumulado hasta llegar de nuevo, hasta llegar a su longitud natural, y entonces puede empujar otro cuerpo, por lo tanto transfiriendo la energía. Y en este caso, ¿qué energía le transfiere? Energía cinética. Toda la energía elástica que estaba en el resorte ahora va a estar como energía cinética en el cuerpo que salió disparado por el resorte Bueno, acá doy la fórmula, por la duda, digamos, pero esto seguramente lo han visto. La fórmula de energía cinética es 1/2 de mv². Después tenemos energía química, la acabamos de mencionar, las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas van acompañadas por una energía, por liberación de energía o absorción de energía. Esto sí lo vamos a ver a fondo durante el curso. Después podemos hablar de energía eléctrica, energía nuclear. Otra que lo puse acá es calor. El calor también es una forma de energía muy importante, sobre la cual también vamos a trabajar bastante durante el curso. Pero bueno, esto era la concepción antigua, digamos, la que prevalecía hasta principios del siglo XX. Pero al principio del siglo XX, específicamente en 1905, aparece el señor Albert Einstein y publica un trabajo famoso en la teoría de la relatividad. Y en ella descubre que la materia y la energía son las dos caras de una moneda, que son intercambiables. Yo puedo agarrar materia y convertirla en energía, y puedo convertir energía en materia. O sea, las dos posibilidades existen, el intercambio entre materia y energía-materia, y Einstein llega a una ecuación que vincula las dos cosas, la masa, la materia, digamos, la cantidad de materia la vamos a medir por su masa, y la energía. Esta fórmula que me dice que a partir de una cierta masa puedo obtener una cierta cantidad de energía. Y la masa está multiplicada por una constante. Esta constante es un valor muy grande porque c es la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Y todavía esto al cuadrado es un número muy grande. Esto nos dice que de una cantidad muy pequeña de masa obtengo una cantidad muy grande de energía. Esto es algo que se usa en los reactores nucleares. En los reactores nucleares, la reacción nuclear, digamos, al final de la reacción hay menos masa. Esto se parte de dióxido de uranio, ocurre una reacción nuclear
se mide toda la masa al final, se mide la masa al principio y hay una pérdida de masa. No es una pérdida, sino que es una transformación en energía. Y esa es la energía que se usa después para producir electricidad. En realidad, bueno, tiene dos aplicaciones esta. La pacífica, que es en los reactores nucleares generar electricidad, y en las no pacíficas hacer la bomba atómica. Pero el principio es el mismo. Una cierta masa se transforma en energía. El siguiente punto de este repaso, de esta revisión, es estado de la materia. Esto sí que pienso que no puede haber dudas. Tenemos sólido, líquido y vapor. Y siempre hablamos que el sólido, las partículas que lo constituyen, vamos a usar ya que son moléculas en general o átomos. Bueno, podemos decir partículas, están muy cerca unas de otras y que de los tres posibles movimientos que puede tener una partícula, que es traslación, rotación y vibración, en el sólido solo puede trasladarse, no puede hacer otra cosa. Solo puede vibrar, no puede ni trasladarse ni rotar, porque está fija en su posición. Lo único que puede hacer es vibrar alrededor de esa posición. Si pasamos del sólido al líquido, agarramos el hielo, lo fundimos, entonces tenemos agua sólida, agua líquida, y entonces ahí ¿qué pasa? Ya las moléculas están un poquito más separadas y ahora se pueden trasladar y también pueden rotar. O sea, tienen las tres posibilidades de movimiento, pero siguen estando bastante cerca una partícula de otra. En el sólido era muy compacto. Acá están un poquito más separadas y es por eso que se pueden mover las moléculas, las partículas, digamos, para no adelantarnos. Lo que son moléculas las vamos a ver en el siguiente capítulo. Y bueno, y si agarro el líquido y lo evaporo, lo llevo a la fase de vapor, la fase gaseosa, acá pasa lo mismo, tiene las tres posibilidades de moverse, pero ahora la distancia entre molécula y molécula, entre partícula y partícula, es mucho mayor. Entonces, estos dos, el sólido y el líquido, son prácticamente incompresibles. O sea, aplico presión y cambia muy poquitito. Se puede, pero muy poquitito. En cambio, el vapor, ¿cuál es la situación? Tengo una partícula en un lugar y en otro lugar tengo muy lejos otra partícula. ¿Y en el medio qué hay? Vacío. Entonces, el vapor, los gases, son compresibles. Bueno, en muchos libros ahora van a leer que hay un cuarto estado de la materia, que es lo que llamamos el plasma. El plasma no existe en la naturaleza aquí en la Tierra, existe, por ejemplo, en el Sol. ¿Y qué es el plasma? No tiene nada que ver con el plasma, la televisión de plasma, digamos. No tiene nada que ver. Es una situación, en el Sol, ahí la temperatura es muy, muy alta, millones de grados. Entonces, a esa temperatura, ahí en el Sol prácticamente hay átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, también me estoy adelantando, pero estoy seguro que ya lo saben, es un núcleo, un protón y un electrón que da vueltas alrededor del núcleo. Y entonces, entre el núcleo y el electrón hay una fuerza muy grande, eléctrica. Algo positivo con algo negativo se atraen. Entonces, esa fuerza es muy difícil de superar, requiere mucha energía. Si yo, por ejemplo, le entrego calor, puedo separar un poquito el electrón del núcleo, del protón, pero enseguida vuelve. Pero a altas temperaturas, la separación es total y lo que tenemos en el Sol y lo que es el plasma es como una sopa de protones, cosas positivas, y electrones, que no llegan a unirse, no pueden unirse, porque en realidad la temperatura lo que le da es una alta energía cinética, que la temperatura está vinculada directamente con la energía cinética de cualquier cuerpo, ¿no? En este caso son átomos, y entonces cuanto mayor la temperatura, más rápidamente se mueven tanto los núcleos como los electrones.
y están separados. Ese es el plasma. Eso se logra solamente con temperaturas muy altas. Bueno, vamos a hablar un poquito de propiedades físicas y químicas. Esto es muy obvio. Propiedades físicas, por ejemplo, el punto de ebullición, la densidad, el color, el punto de fusión. Estas son propiedades físicas. O sea, cuando hago, digamos, que no dependen de que no hay ninguna reacción química en el medio. En cambio, las propiedades físicas son las que tienen en cuenta que hay una reacción química. Por ejemplo, el poder de oxidación. Los metales, la mayoría, casi todos, se oxidan, pero hay algunos que se oxidan más fácilmente que otros. Por ejemplo, el hierro se oxida fácilmente. El oro no se oxida, digamos, cuesta mucho oxidarlo. Oxidarlo es combinarse con oxígeno para formar lo que llamamos un óxido. Y entonces podemos tabular el poder de oxidación y decir que el de hierro es mucho mayor que el de oro. Y en el camino estarán otros, cobre, magnesio, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a estudiar acá cambios físicos y químicos. Obviamente los cambios físicos son los que se refieren a cambios en los cuales la sustancia no cambia. El agua, cuando lo hiervo, es un cambio físico. Tanto en el vapor como en el agua líquida tengo agua, la misma partícula, la partícula agua, la misma sustancia. A un cambio químico es un cambio donde paso de una sustancia a otra o a otras. O sea, en realidad lo que estoy hablando es que tengo con transformación de la materia, son los procesos o cambios químicos, y sin transformación de la materia son los físicos. Como ya dije recién, hervir agua es un cambio físico. Fundir agua también es un cambio físico. Ahora, yo puedo descomponer el agua en sus componentes. Digamos, todo el mundo a esta altura sabe, y ustedes también, que el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En la molécula de agua están muy pegados, estos dos están unidos a través de lo que llamamos uniones químicas, que también vamos a estudiar más adelante. Y entonces yo podría pensar en separar el agua en sus dos componentes, en hidrógeno y oxígeno. Esto requiere mucha energía, se puede hacer a través de algo que se llama electrólisis, con ayuda de la electricidad. Descompongo el agua en hidrógeno y oxígeno. Esto obviamente es un cambio químico. Ahora vamos a hablar de, digamos, las sustancias. Bien, pues, digamos, vamos a hablar de elementos, que lo podemos considerar los bloques básicos que constituyen la materia. Seguramente habrán escuchado hablar de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Bueno, esa tabla, mucho más moderna que la que hizo él, contiene todos estos bloques básicos. En este momento son 114. Esto va cambiando cada 5 o X años, descubren algún elemento nuevo. Y entonces tardan un montón en estudiarlo, en saber sus propiedades, y esto recién cuando sepan las propiedades lo incorporan. Lo que pasa es que en general son elementos muy radioactivos, o sea, ocurren reacciones adentro del núcleo y viven muy poco tiempo. Y entonces no hay tiempo de medir bien, o muy poco tiempo, y esto hace que sea difícil. Pero hasta ahora, digamos, se sabe que hay 92 elementos naturales y todos los demás fueron producidos en el laboratorio. En este momento se conocen alrededor de 114. Cuando combino elementos entre sí, forman sustancias simples cuando combino un elemento consigo mismo, o sustancias compuestas o compuestos directamente cuando combino dos o más elementos. Acá podríamos usar
el ejemplo del agua. El agua está formada por los dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué será? Una sustancia compuesta. Cuando descompongo el agua, hago justamente al revés. Esto se combinaron el hidrógeno y el oxígeno formando la sustancia compuesta. Cuando descompongo, obtengo sustancias simples, hidrógeno y oxígeno. Cada uno, el hidrógeno en condiciones normales de la Tierra es H2. Se combinan dos átomos de hidrógeno. Y el oxígeno se combinan dos también, es O2. Ahora, ¿qué pasa si tengo varias sustancias, que pueden ser simples o compuestas, y las junto? ¿Qué es lo que obtengo? Una mezcla. Si, cuando hice esta mezcla, obtengo algo que, por ejemplo, la densidad, yo veo que en una parte tiene un cierto valor y en otra parte tiene otro valor. O sea, la densidad no es igual en todas partes. Imagínense, mezclé unos pedacitos de hierro y azúcar. Obviamente veo a simple vista dónde están los pedacitos de hierro, que cada uno tendrá su densidad, y veo también los granitos, los cristales de azúcar, que obviamente tienen densidad distinta. O sea, cuando ocurre esto, digo que la mezcla es heterogénea. Hetero quiere decir distinto. O sea, las propiedades varían. Si me muevo adentro de la mezcla, durante una cierta distancia, son las mismas, en este caso particular las que corresponden al hierro, y después cambian cuando paso al azúcar. Ahora, ¿qué pasa si las dos cosas se mezclan y obtengo algo que es homogéneo? Que digamos que no puedo distinguir ni a simple vista ni con un microscopio entre un componente y otro. O sea, la materia es uniforme, la densidad es la misma en todas partes. Entonces digo que obtuve una mezcla homogénea. Bueno, acá, digamos, ahora vamos a hablar muy poquitito de, una vez que tengo una mezcla, ¿cómo hago para separarlas? Bueno, la heterogénea en muchos casos es muy fácil. Por ejemplo, bueno, los pedacitos de hierro y los cristalitos los voy separando a mano, con una pinza, lo que fuera. Otra posibilidad es, en ese caso, por ejemplo, el azúcar lo disuelvo en agua y el hierro queda atrás. Bueno, siempre son métodos físicos, porque no recurro a reacciones químicas. Vamos a usar un ejemplo. Tengo agua y sal. Al principio meto sal en agua. Es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque la sal va al fondo y queda un poquito ahí. Depende de la cantidad que yo meta. Pero con el tiempo se va disolviendo. Y llega un momento dado que es una solución homogénea, una mezcla homogénea. Cuando es un solvente y algo, digamos, esto lo llamo solución. Este tema también lo vamos a ver más adelante. Uso la palabra porque ya estoy muy, muy acostumbrado. Entonces, agua y sal es una solución. No veo ya nada de la sal. Es una mezcla homogénea. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, lo pongo en un vaso, lo tengo ya en un vaso, y dejo que se evapore el líquido, el agua en este caso. Entonces se evapora y después de un cierto tiempo voy a tener al fondo la sal. Esto lo uso cuando no quiero recuperar el agua. Si tengo agua y sal, el agua que se evapora mucho no me interesa, entonces hago esto. Pero ¿qué pasa en una mezcla originalmente homogénea? Si yo mezclo agua y alcohol, instantáneamente es una mezcla homogénea, y quiero separar el agua del alcohol. Bueno, ahí se usa un método llamado destilación, que lo voy a describir muy, digamos, muy escuetamente, con muy poco detalle. Bueno, acá tenemos lo que se llama un equipo de destilación, un destilador. Básicamente es esto que se llama matraz, y los matraces son así, sin esta salida lateral. Esto es un matraz con salida lateral acá. Acá adentro se pone la solución. En este caso no es este el caso, sino que ahora voy a explicar
qué pasa con agua y alcohol. El agua y el alcohol están acá y empiezo a calentar. Bueno, acá esto está sacado de un libro, está todo en inglés. Bueno, yo voy diciendo la traducción de las palabras, pero a esta altura nos imaginamos que casi todos, o sea, prácticamente todos, conocen estas palabras o saben algo de inglés. De hecho, yo estaba decidido algunas veces a hacer repasos temas no nuevos en inglés, para que practiquen, porque un ingeniero a la corta o a la larga tiene que saber inglés, si no va a estar perdido en este mundo moderno. Ok, entonces, tenemos acá el líquido, esto es un mechero, burner, quemador, y entonces le voy entregando calor, esto se va, digamos, se va evaporando, empieza a hervir, y el punto de ebullición del alcohol es bastante menor que el del agua. El del alcohol es alrededor de 78 y el agua es 100, esto lo sabemos todos. Entonces acá empiezas a subir el vapor y hay mucho más vapor del alcohol que de agua. Entonces llega el vapor acá, no puede seguir, se mete en el tubo lateral y esto está conectado a lo que se llama un condensador. El condensador es un tubo central por el cual circula el líquido. Entra el líquido acá. Y ese tubo central está rodeado por otro tubo exterior. Y por el tubo exterior hago circular agua fría. Meto agua fría acá y el agua fría sube o va circulando y después la saco por acá. O sea, el vapor que entra acá, en esta zona, está en contacto con vidrio, que a su vez está en contacto con agua fría, entonces el vidrio se enfría y el vidrio más frío, el vidrio del tubo interior, enfría el vapor y termina condensándolo. A cierta altura, por acá, se condensa. Entonces el líquido va corriendo, corriendo y acá lo junto. Y si hago las cosas bien, al principio voy a recoger el alcohol y después va a venir el agua. Acá tengo un termómetro, acá se pone un termómetro y mido. Mientras este termómetro, el bulbo está acá, justo donde sale el tubo lateral, por lo tanto ahí mido la temperatura del vapor y mientras siga midiendo 78, sé que es alcohol. Cuando empieza a subir la temperatura, quiere decir que ya viene el agua, y bueno, entonces saco esto y pongo otro recipiente para juntar el agua. Si no hiciera esto, después voy a tener la mezcla de nuevo acá. Bueno, esto es muy, en forma muy abreviada, cómo funciona un aparato de destilación. Bueno, pasamos a otro tema. Las propiedades, digamos, de la materia pueden ser extensivas o intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia que yo tengo. Por ejemplo, la masa. La masa es una propiedad extensiva. Yo tengo una cierta cantidad de hierro o cualquier otra cosa y tiene una cierta masa. Pero tengo 1 kilo de hierro, tiene una masa de 1 kilo. Tengo 2 kilos de hierro, tiene una masa de 2 kilos. O sea, depende de la cantidad que yo tengo, de la cantidad de materia, la propia masa. Lo mismo si tengo hojas de papel, la superficie va a depender si tengo un papelito chiquitito o un papel grande. Lo mismo con el volumen. O sea, estas son propiedades extensivas. Estas es obvio que no puedo tabularlas, no puedo tabular hacia una tabla de la masa de los cuerpos, porque va a depender de cuánta cantidad tengo. Entonces se buscan otras propiedades que se llaman intensivas, que sí las puedo tabular. O sea, por ejemplo, tengo 1 kilo de hierro, tengo 2 kilos de hierro, ahí lo que se llama la densidad
que es la relación entre la masa que tengo y el volumen que tengo, esta relación es la misma tanto para la masa de 1 kilo, 2 kilos, 1 miligramo, 1 tonelada. Es siempre la misma. Entonces yo puedo tabular esta propiedad. Ustedes van a encontrar tablas donde figura la densidad de, digamos, de todos los materiales conocidos, digamos, podemos decir así. Ustedes lo buscan, densidad del agua, densidad del hierro, densidad del mercurio, lo que quieran. Entonces, eso es una propiedad intensiva. Muy importante saber esta diferenciación, porque estas son las que uno encuentra en tablas. Bueno, dentro de este capítulo figura calor y temperatura, que mucha gente los confunde. Por eso acá puse atención. No es lo mismo. Ya dijimos que el calor es una forma de energía. Entonces yo tengo un cuerpo cualquiera, una sustancia cualquiera, y le puedo entregar calor poniendo un mechero o sacando calor poniendo en contacto con algo más frío, poniéndolo en la heladera, por ejemplo. Y entonces, si yo le agrego calor, ¿qué es lo que va a pasar? El sistema aumenta su temperatura. Si le saco calor, disminuye la temperatura. Están vinculadas, pero no es lo mismo. Calor es energía y temperatura es un estado en el cual está el cuerpo, dependiendo de la cantidad de calor que recibió o entregó. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Resulta que todas lo que constituye el mundo material, el mundo, digamos, físico, el material, la energía, todo puedo medir cuánto tengo, etcétera, etcétera, usando un sistema de medición que se llama Sistema Internacional de Unidades, que está basado en 7 unidades básicas. O sea, yo puedo medir la masa, puedo medir un tiempo, puedo medir una temperatura. Bueno, todo eso se hace con exactamente 7 unidades. Con eso puedo medir todo lo que hay en el universo. Si quiero medir una masa, voy a usar lo que se llama el kilogramo. Acá están las abreviaturas, kg. Para medir una longitud, voy a usar el metro. Estas son las unidades básicas. Ya todo el mundo, excepto algunos países, se han puesto de acuerdo que van a usar estas 7 unidades. Por ejemplo, en longitudes hay un problema con Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, digamos, los países que forman parte del Commonwealth todavía usan otra unidad. Usan la yarda, ahí viene también la milla, etcétera, etcétera. Pero el resto del mundo prácticamente se puso de acuerdo que la unidad es el metro. Para el tiempo, el segundo. Para la temperatura, es el Kelvin, no es Celsius, como uno podría pensar, que lo primero que se le ocurre. Incluso, seguramente muchos de ustedes no conocen esta escala de temperaturas. Esta la vamos a discutir a fondo cuando lleguemos a gases, pero es lo que se llama la escala absoluta de temperaturas. Hay un cero absoluto, que es igual a menos 273 Celsius. Ese es el cero absoluto. Pero entonces las temperaturas se miden en Kelvin. Se puede medir en Celsius, pero para estudiar cualquier sistema, para informar sobre él, en muchas ecuaciones hay que usar Kelvin. Pero como conocemos la relación, digamos, en Kelvin va a ser en Celsius más 273. Esta ecuación la vamos a ver más adelante. Bueno, después hay una cosa que se llama cantidad de sustancia, que es el mol. Esto también, digamos, lo vamos a ver la clase siguiente. Vamos a ver qué es el mol. Seguramente algo escucharon. A veces mucha gente tiene dificultades en entender esto. Bueno, vamos a tratar de entenderlo en la clase siguiente. Para medir las medidas relacionadas con la electricidad, se mide, la unidad es el ampere, que mide la corriente eléctrica, la intensidad.
es el ampere, digamos, llamado así en honor de un físico francés. Este es un físico inglés, Kelvin. Físico francés, la abreviatura es A, y todo lo que tenga que ver con la luz se usa la candela. Esto prácticamente en este curso no lo vamos a usar, pero tenemos que decirlo, que las 7 unidades que constituyen el sistema internacional, con estas 7 unidades alcanza para medir cualquier cosa, para informar sobre cualquier cosa, digamos, cuánto hay. Bueno, las unidades van a tener, si tenemos mucho de mi unidad, vamos a trabajar con múltiplos. Esto ya lo deben conocer también. Partimos la unidad, hacemos un salto de 10. 10 unidades, decimos que es un deca. Si esto es el metro, el decámetro o el decametro son 10 metros. Otro salto de 10, el hectómetro, 100 unidades. Y después 1000 unidades es el kilo. Cualquier cosa, siempre kilo significa 1000 de las unidades, kilómetro, kilogramo, etcétera, etcétera. Y a partir de acá vamos a escribir, en vez de escribir el número, que es un poco largo, aquí está justo en el límite, pero en general preferimos escribir 10 al cubo. Esto significa el cubo, ¿ok? 10 al cubo. Después del kilo, vamos subiendo de nuevo, de 10 en 10. 10 unidades de kilo, 10 kilos, 100 kilos, no tiene nombre especial, pero 1000 kilos, 1000 kilovatios, por ejemplo, es un megawatt. Entonces, mega significa 1000 kilos o 1.000.000 de la unidad. Entonces, el megawatt significa 1.000.000 de watts, 10 a la sexta watts, o bytes también, para ustedes muy familiar, bytes, megabytes. Después de nuevo, vamos de 10 en 10, tenemos 10 mega, 100 mega y 1000 mega. Esto es el giga. Gigabytes son 10 a la novena. 1000 millones, esto es 1000 millones de bytes. 10 a la novena, giga. Otra vez salto de 2 sin nombre especial y llegamos al tera, 10 a la 12. Esto es 1.000.000 de millones de bytes. Acá hay que tener un poquito de cuidado, en algunos países usan la palabra billón también, en algunos lugares esto lo llaman billón, en otros lugares a esto. Tratemos de evitar, para no tener la duda, siempre giga van a ser 10 a la novena y tera 10 a la 12. Evitemos la palabra billón. Ahora si vamos a cosas más chicas, pedacitos de la unidad, esos son los submúltiplos. Tenemos la unidad, la dividimos en 10, 0 partes, es un gramo, decigramo. Otra vez hacemos una división en 10, o sea, esto es la décima parte del deci, es el centigramo, es la centésima parte de la unidad del gramo, centigramo. Y después dividimos de nuevo por 10 y obtenemos el miligramo o milimetro. Esto en metros también lo usamos mucho. Metro, decímetro, centímetro y milímetro. Esto sí lo conocen todos. Y acá de nuevo, en vez de escribir así, preferimos escribir 10 a la menos 3. Acá no hay problema en escribir las dos formas. Después acá sí, porque hay muchos ceros, conviene escribirlo así para no confundirse. A partir de acá, de nuevo, los pasos de 10 en 10 no tienen nombre especial. Acá la décima parte, la centésima parte, la milésima parte. Y esto es el micrómetro o micrón también. Esta es una medida que se usa mucho en biología, porque las medidas de las células son de este orden, la milésima parte de un milímetro. Después de nuevo, hay dos pasos de a 10 que no tienen nombre especial. El tercer paso, que sería la milésima parte del micro, es el nanómetro. Son 10 a la menos 9 metros. Y esto es lo que se usa, digamos, para
formada de tamaños de átomos. Esto es de este orden, los átomos. Por ahí se usan nanómetros. Y después, para más chicos todavía, 2 saltos de 10 que no tiene nombre especial y llegamos al picómetro. Si usamos la unidad metro, picómetro es el tamaño del núcleo, es de los picómetros. Bueno, ahora ustedes dirán, ¿cómo con 7 unidades puedo describir todo, todo, todo? No, ahora aparecen unidades derivadas. O sea, cualquier otra cosa, quiero medir un volumen, quiero medir una superficie, quiero medir una fuerza, quiero medir una densidad, una presión, y todo lo que vamos a medir en el mundo material, lo vamos a hacer por combinación de unidades básicas. Por eso estamos hablando de unidades derivadas. Por ejemplo, la fuerza. Las fuerzas conocemos, supongo, la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cómo hacemos? Ponemos la unidad básica de masa, que es el kilogramo. Aceleración, a su vez, también es una unidad derivada, porque es la unidad de distancia sobre la unidad de tiempo al cuadrado. Van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y el producto kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que estos sí son unidades básicas, esto se llama Newton, es el Newton. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton. ¿Qué hacemos en el caso de densidad? Tenemos masa sobre volumen. Bueno, hacemos kilo, la unidad de masa, dividido la distancia, digamos el volumen, está medido en metros cúbicos, distancia al cubo, y entonces la unidad de densidad es el kilo por metro cúbico. En general usamos más gramos por centímetro cúbico porque las cosas diarias en las cuales estamos en contacto tienen este tipo de densidad. El agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Después en algún momento, acá me parece que no lo vamos a usar, pero cuando estoy en presión, tenía que haber aprendido que hay una relación entre esto y esto. En kilogramos por metro cúbico es 1000 veces la densidad dada en gramos por centímetro cúbico. Bueno, y presión, por ejemplo, es fuerza sobre área. Fuerza, ya vimos que es una unidad derivada, pues ya la conocemos, es el Newton. Sobre área, metro cuadrado, entonces Newton sobre metro cuadrado. Y esto se llama Pascal. Bueno, vamos llegando al final del capítulo. Acá vamos a hablar de incertidumbre en las mediciones. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que estamos diciendo es que cualquier medición que yo haga va a tener cierto error. Todas las mediciones científicas están sujetas a cierto error. Porque puede ser debido al instrumento que uso, por ejemplo, medir longitudes, hay reglas, digamos, algunas mucho más precisas que otras, tienen más marcas, tienen marcas al centímetro, una regla muy larga, una regla cortita tiene marcas al milímetro, o sea, dependiendo del instrumento yo puedo medir con más precisión. Y después depende del operador también. Digamos, tengo que fijarme bien, tengo que tener mucho cuidado cuando mido algo, siempre voy a estar cometiendo algún error, sin darme cuenta, no es que, pero me distraigo un poquitito, ni lo sé. Pero si yo mido la misma cosa muchas veces, prácticamente voy a tener, digamos, muchas veces voy a tener un determinado número, pero muchas otras veces voy a tener un número un poquitito más chico y un poquitito más grande. De acuerdo, y esos numeritos más chicos, más grandes, obviamente tienen un cierto error. Yo voy a medir 100 veces algo, hago el promedio y eso va a ser mi valor. Pero si hubiera hecho una sola medida, en esa medida podría haber obtenido algo un poco diferente del promedio. Y eso es lo que considero el error. Que sé que cualquier medida, si yo hago una sola, algo de error va a tener. En muchos casos, si necesito más precisión, hago 3 medidas,
porque hacer 100 es imposible. Hago 3 medidas y hago un promedio sobre eso. Y ahí ya, haciendo 3, ya veo que no son las 3 iguales. Difieren en muy poco. Bueno, difieren en muy poco, vamos a ver, en algunos casos. En algunos casos difieren bastante. Bueno, y acá tenemos que hablar de algo que se llama cifras significativas. Ustedes, cuando escriben un número, qué sé yo, escriben 12,86. Entonces miran el número, decimos que el número de cifras significativas es 4. 1, 2, 56 dije, ¿no? 12,56. Tiene 4 cifras significativas. 12,5 tiene 3 nomás. 12 tiene 2. A medida que aumenta el número de cifras significativas, es más exacto el valor, más preciso. Porque en general se considera que cuando yo doy un resultado, supongamos 12,5, lo que estoy diciendo que en realidad el valor verdadero es más o menos 0,1, una unidad de la última cifra significativa. Si dije 12,5, entonces pongo eso, informo eso como resultado. En realidad lo que estoy diciendo, y admitiendo que eso puede tener un error, digo que en realidad el valor verdadero está entre 12,4 y 12,6. Eso significa el 12,5. Siempre una unidad de la última cifra significativa. ¿Ok? Entonces, si yo doy una medición, cuanto más cifras significativas doy, más, más precisa, menos error va a tener el número que yo indico. Bueno, esto en realidad estoy diciendo algo que ya acabo de mencionar. Estos errores están también reflejados en la observación que dos mediciones sucesivas de la misma cantidad son diferentes. Esto lo acabo de explicar ya. O sea, pueden ser iguales, pero en general van a ser diferentes. Entonces acá tenemos que hablar de una cosa más relacionada con errores, que es la precisión y la exactitud. Exactitud es cuando mido algo y los valores que mido difieren poco del valor correcto. O sea que es el valor exacto. Esto, digamos, ustedes preguntarán, bueno, pero ¿cómo sé cuál es el valor exacto? Muchas veces no se sabe, pero suponemos que por ahí hay un método mucho mejor, que en mi laboratorio no puedo hacer ese método, lo hago en otro laboratorio y ahí obtengo el valor exacto. Ahora, el que yo mido, entonces, si mis valores son muy cercanos, o sea que difieren poco del valor exacto, digo que la medición fue exacta, realmente. Pero yo puedo tener mediciones, muchas mediciones del mismo valor, y todas muy cercanas unas a otras, poca diferencia. Pero yo no sé el valor exacto. Entonces, si no conozco el valor exacto, o lo conozco y sé que hay mucha diferencia con el valor exacto, entonces digo que mi medición es precisa, pero no exacta. ¿Ok? Esto lo vamos a ver enseguida en una diapositiva. Acá tenemos estirol blanco, obviamente. Y tiro un montón de flechas y acá las flechas están todas una cerca de otra y a su vez cerca del centro. O sea, esto es un tiro muy bueno. Son tiros muy buenos. Ningún tiro da en el centro, pero el promedio da el centro. Entonces decimos que digamos, este juego, o sea, esta medición, tiene una buena precisión, porque los datos, las posiciones de las flechas, están muy cerca entre sí, mucha precisión. Y además coinciden, o están muy cerca,
del valor exacto. En este caso el valor exacto es el centro. Entonces tiene buena precisión y también buena exactitud. Accuracy es exactitud y precision obviamente es precisión. Entonces esto es el, digamos, tiré cuántos. 1, 2, 3, 6 flechas. Si todos están así, quiere decir que hice un tiro muy bueno. Pero si lo tomo como una medición, tiene buena precisión, porque hay poca diferencia entre los valores, y buena exactitud, porque hay poca diferencia con el valor exacto. Acá, fíjense, todas dan acá, afuera, lejos del centro, pero muy cerca entre sí. Entonces, esta medición, digámoslo así, es muy precisa, es muy precisa. Todos los valores están cerca entre sí, pero están lejos del valor exacto, que es el centro. Entonces puedo decir que tiene buena precisión, pero mala exactitud. Poor accuracy, mala exactitud. Buena precisión. ¿Ok? Y acá tengo el caso peor. Están en cualquier lugar, las flechas, muy alejadas entre sí, o sea, muy mala precisión y muy alejadas cada una del centro. O sea, esta tiene mala exactitud, porque ninguna flecha está cerca del centro, y mala precisión porque las flechas están muy separadas entre sí. Bueno, llegamos a la última diapositiva. Acá yo me adelanté hablando de cifras significativas. Más o menos podemos repetir acá. Los resultados de mediciones o de cálculos, yo digo que deben darse con cifras significativas y no con decimales después de la coma. Posiblemente ustedes están acostumbrados a decimales después de la coma. Fíjense acá, estos 4 números. Esto tiene 4 decimales después de la coma, este tiene una decimal y este tiene 7 decimales después de la coma. Pero si miramos la definición anterior, vamos a ver que todos estos valores son igualmente precisos. Tiene el mismo error. El número es más chico, pero el error es mucho más chico también. El número es más grande, pero el error es más grande también. Estos son igualmente precisos. O sea, a pesar de que tienen muy distintos números decimales después de la coma. Entonces, realmente, esto es para decir que lo que conviene es medir siempre o dar siempre el número de cifras significativas. Este número tiene 4 cifras. Acá, bueno, hay que aclarar, el 0 a la izquierda no es una cifra significativa. Acá tiene 4 cifras significativas, acá tiene 4 también, estos ceros a la izquierda no tienen valor. Si acá tuviera 80, hubiera un 0, entonces sería 246,80, tendría 5 cifras significativas. Los ceros a la derecha sí son cifras significativas. Y bueno, acá, repito lo que ya dijimos, cuanto mayor el número de cifras significativas, más precisa es la medición. Bueno, vieron que todos los resultados tienen 4 cifras significativas, son todos igualmente precisos. Y acá vamos, el último punto de esta clase, vamos a ver qué pasa si hacemos un cálculo. Yo hago este cálculo, tengo un rectángulo de lados 3,48 metros y 7,57. Y hago el cálculo con la calculadora o a mano y me da que la superficie me da 26,3436 metros cuadrados. Ahora, todos estamos tentados de informar que la superficie es esta, con todos estos números. Pero acá lo que nos tenemos que dar cuenta es que este es un resultado de hacer un cálculo, pero no viene de una medida. Las que tienen error son estas medidas. Esto en realidad es 3,47, está entre 3,47 y 3,49. Tiene un error de 0,01 metro. Lo mismo esta, está entre 7,56 y 7,58. Ahora, esta, si uno la mira, es 26,3436 más menos 0,0006, 1, perdón.
Y no puede ser. Como que el resultado de un cálculo es mucho más preciso que los valores que usé para obtener el resultado después del cálculo. O sea, esto es algo imposible. O sea, el resultado no puede tener más cifras significativas que cada uno de los valores de los que yo partí para hacer el cálculo. Si este fuera 0,5, no tenemos este 7, tiene dos cifras significativas y este tiene 3, bueno, este no puede tener más que 2, porque tenemos que agarrar el más erróneo de estos valores. El resultado sería 2,6. Pero bueno, como acá teníamos 3 y acá también, tiene 3 cifras significativas. Bueno, con esto termina este video y espero que se hayan divertido. Divertido seguro que no, pero han aprendido. Espero que hayan aprendido.